Y a través de tu palabra podemos aprender mucho más, muchas cosas más, Señor. Y gracias, Señor, por esa oportunidad, por esa gracia, Señor. Y por esa oportunidad, Señor, que le das a nuestra vida para estar aquí. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu amor y por la oportunidad que nos da de estar aquí, Señor. Alabando tu nombre, glorificando tu nombre. Gracias, Señor. Digno eres de adoración, digno eres de alabanza. Permítanos escuchar tu palabra, Padre. Escucharla, ponerla por obra, practicarla, vivirla, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, 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 Señor. Gracias. Amén. Bien, hermanos, ocupen sus lugares, por favor. Gracias a Dios damos por la oportunidad que Dios nos da de estar aquí. Es hermoso alabar al Señor, es hermoso bendecir el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra. Voy a darle un tema, hermanos, de Navidad. Y literalmente se llama así, se llama solamente estudiando el nacimiento de Jesús. O sea, vamos a ver a la Biblia, vamos a ir a la Biblia, vamos a leer esos hechos trascendentales. Y lógicamente que para hablar de esto vamos a ir a Mateo, vamos a ir a Lucas, vamos a ir a otras citas. Y vamos a ir allá a Mateo, primeramente, hermanos. Mateo, amén. Vamos a Mateo capítulo 1. Ahí está, hermanos, una historia admirable de cómo el Señor Jesús, hermanos, fue anunciado. Fíjese que la semana pasada, o sea, lo que es el miércoles de la semana pasada y el viernes, también les hablé de temas de Navidad y les hablé de las profecías. Les hablé de las profecías de la Navidad. Y vimos maravillosamente, hermano, en la Biblia hay 4 profecías bien interesantes. 4 profecías bien interesantes, hermanos, en el Antiguo Testamento, que se cumplieron, hermanos, en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver Mateo capítulo 1, hermanos, el versículo 18, que dice así. Ahí sentaditos, hermanos, en orden, ahí sentaditos. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, vea, ¿sí? Dice: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí empieza la historia, hermanos, pero esto es, mire, le voy a dar el orden como empezó. Aquí Mateo habla ya, hermano, en el aspecto de que José se entera, ¿verdad? Dice que se enteró de que ya María estaba encinta, estaba embarazada. Bueno, quiero yo hablarles del orden cronológico. Y el orden cronológico es lo siguiente. Fue Lucas el que hermanos, dio o escribe, en este caso, cómo inició la historia de lo que María recibió, hermano, de parte del ángel cuando la visitó. Y vean lo que dice Lucas, por favor, en el capítulo. Vamos a Lucas, hermanos. Amén. No perdamos Mateo, porque está conjugado, están las dos citas
allí, hermanos, conjugados una de la otra. Alaba el Señor. Y vea por favor Lucas capítulo 1, amén, el versículo 26. Lucas 1:26. Lucas 1:26 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Por qué, hermanos, Lucas escribe al sexto mes el ángel Gabriel? Bueno, aquí habla, hermano, dice al sexto mes, eran los meses que ya tenía Elizabeth de embarazada. Es decir, cuando Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista, que usted lo puede leer desde el versículo número 5, hermanos, hasta el versículo número 25, el primer anunciamiento de un nacimiento, hermano, fue de Juan el Bautista. El ángel primeramente anuncia el nacimiento del precursor, del Mesías. La palabra precursor habla acerca de aquel enviado que anunciaba la venida de uno mayor que Juan, en este caso Jesús. Entonces el ángel va cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Por eso dice aquí, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Amén. Y vean lo que dice, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Pongan atención a las palabras que vamos a estudiar. La palabra desposada lo dice tanto Mateo como Lucas. Alaba el Señor. Dice con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, es decir, se atemorizó. Amén. Dice, y pensaba que salutación, o sea, que saludo sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. Vean, se confirma con el versículo 26. ¿Estamos aquí, hermanos? Dice, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y sigue la segunda parte de Mateo. ¿Qué pasa cuando María recibe este mensaje y le dice: tú serás la que vas a concebir? Bueno, ella le tiene que contar a José, porque dice la Biblia aquí, hermano, que estaba desposada. Amén. Es decir, vamos a ver una pequeña explicación, hermanos, de lo que significa estas palabras. Quiero iniciar, antes que nada, hermanos, decirles que no hay fecha exacta del nacimiento de Jesús. Ante los nuevos descubrimientos que ha habido, hermano, dentro de la arqueología, libros, escritos muy antiguos que han aparecido, hermano. De hecho, en la mañana estaba leyendo un comentario que hay algunos teólogos que confirman bajo el calendario judío, lo voy a decir así, bajo el calendario judío, que confirman o que ellos enseñan literalmente que Jesús pudo haber nacido
el 24 o 25 de diciembre. O sea, solamente son teorías o son, hermanos, estudios que se han dado dentro del mundo cristiano, en donde se cree, hermanos, que Jesús pudo haber nacido en diciembre, tomando en cuenta el calendario judío, en donde el calendario judío, hermano, pues es muy diferente al nuestro. Y hay un mes que se le llama, hermanos, el mes nuevo judío, y que no precisamente es enero. No precisamente es como el nuestro. El nuestro es el calendario gregoriano, porque a petición de Nerón o de un emperador romano, Gregorio es el que creó el calendario que tenemos ahorita nosotros. Los meses judíos, hermanos, exactamente tienen 30 días. No tienen 31, no tienen 28 como nosotros. Ellos tienen exactamente 30 días. Ellos se nombran, hermanos, o mejor dicho, los nombres de los meses no es enero, no es febrero, no es marzo, no. Ellos no lo manejan así. Ellos manejan con nombres hebreos. El mes de Abib, que en este caso inicia el año nuevo, es abril-marzo, ¿sí? No es como nosotros, ¿no? Enero, que es el 1 de enero ya es año nuevo, no. Es muy diferente al calendario judío, ¿sí? Entonces, hermanos, para que entendamos un poquito, que bajo los descubrimientos que han habido, hermanos, no podemos nosotros confirmarlo ni negarlo, sino solamente ver a la luz de la palabra. La realidad es que Jesús nació. Amén. Jesús nació, y hay, hermanos, mucha tela de donde cortar este tema, y como cristianos nosotros debemos, hermanos, de entender que Jesús nació. Vino del cielo. Ya lo vimos la primera parte, ¿verdad? Vino del cielo. Él es Dios, ¿saben? Él es el creador. Él es uno con el Padre. Él tiene los atributos, hermanos, de Dios. Él sigue siendo el mismo en deidad. Pero Él tomó la forma de siervo. Amén. Pero es necesario conocer la historia verdadera. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la historia más grandiosa de la Navidad? ¿Cómo fue que el ángel, ¿verdad? Primeramente visita a una mujer llamada Elizabeth? Amén. La palabra Elizabeth significa la que alaba a Jehová, o alabanzas a Jehová. Y Elizabeth era una mujer juntamente con... ¿Cómo se llamaba, hermanos, el esposo de Elizabeth? Zacarías. Sí, Zacarías, ¿verdad? Y bueno, ellos eran ya ancianitos, ya tenían la edad madura, ya no podían, según la ciencia, concebir, hermanos, y tener hijos. Pero ve aquí los milagros del Señor. Amén. Ve aquí cómo... dice el versículo que leímos, hermanos, de Lucas, porque para Dios no hay nada imposible. Alaba al Señor. Para Él no hay nada imposible. Recibe la visita, hermanos, varón, sacerdote, que le tocaba el turno, hermanos, del sacerdocio. Y aquí hay otro detalle. Según, hermanos, el turno que le tocó a Zacarías fue por el mes de julio. O sea, porque daban por turno. O sea, había tantos sacerdotes sirviendo en el tabernáculo, hermano, que no entraba el mismo cada semana, sino que tenía un turno. Y se cree que Zacarías le tocaba el turno en ese tiempo, y se cree, hermano, que más o menos fue en el año 3. Más o menos en el mes de julio. Tomando en cuenta esto, hermanos, nos damos cuenta que pudo haber sido el nacimiento de Jesús aún en el mes de noviembre o diciembre, o sea, tomando en cuenta la cronología. Pero no vamos a meternos mucho en eso. ¿Qué le parece? No vamos a meternos mucho en esas situaciones. Pero la historia es tan real. La historia del nacimiento de Jesús, hermano, es tan real. Nos habla de una pareja, de un hombre y una mujer. El hombre llamado José y María. Pero vuelvo a repetirles, antes se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Amén. Y hermanos, y luego en Lucas, que ya lo leímos, viene el ángel para visitar a María, para anunciarle, hermano, que ella iba a concebir en su vientre, hermanos, al Hijo de Dios en forma humana, y que por nombre se le iba a llamar Jesús. Es una historia, hermanos, que habla de un milagro.
habla de la historia, hermano, como el milagro, uno de los milagros más grandes de toda la tierra. ¿Por qué? Porque anunciaba la venida del Dios hecho hombre. José y María eran mujeres comunes, personas naturales. Amén. Y dice la Biblia aquí, hermanos, el versículo de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Amén. Que el nacimiento de Jesucristo fue así. Dice que aquí ya el ángel ya le había anunciado a María. Y dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido. Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Sí, estamos ahí, hermanos, en el versículo 18. Era, hermanos, ya después del nacimiento, después del anunciamiento del ángel a María. Y aquí dice que hay algo aquí que tenemos que entender. Y aquí hay unos detalles muy importantes que bajo la ley pudiera, hermanos, causar problemas a José y a María. Pero vea, al leer este pasaje podemos encontrar con algunos pequeños problemas de interpretación que hacen necesarios el conocimiento de la cultura judía para tener más claro lo que Mateo está relatando. Podemos ver, hermanos, que parece el término desposada ahí, ¿verdad? Una mujer que desposada. Y también aplicado a José, que era un hombre ya desposado. Amén, hermanos. Bueno, algo desconocido para nuestra mente, nuestra cultura, porque si yo a usted le preguntara, para usted aquí en México, ¿qué significa la palabra desposada o desposado? Porque es muy diferente, escúcheme bien, es muy diferente a nuestra cultura mexicana, nuestra cultura latina, es muy diferente a la cultura judía. Por el simple hecho de que aquí la palabra desposada o desposado aplicado a José habla de tres cosas bien importantes, hermanos, en cuestión del matrimonio. De hecho, los matrimonios son muy diferentes, hermano, en la cultura judía. Alaba el Señor. Entonces, ¿cómo interpretar esto para entender qué significa que María, hermano, cuando recibe la noticia del ángel, pues se asusta, tiene miedo? Porque imagínense una doncella y que alguien que sepa que está embarazada. ¿Qué creen que pasa en la cultura judía? ¿O qué pasaba dentro de lo que es la cultura del pueblo de Israel? Cuando una doncella, hermano, sin marido, sin estar casada, y la viera que ya está embarazada. Lo digo con todo respeto, ¿sí me entiende? Lo digo con todo respeto. Pues según la ley, tendría que ser apedreada. Según la ley, tenía que ser presentada a los jueces y lapidarla porque había cometido un pecado, hermanos, que constituía pena de muerte. Era la ley de Moisés. Pero ¿por qué entonces María, hermanos, no sufrió esa situación? Bueno, el matrimonio en el pueblo de Israel, hermanos, incluye tres cosas. Y lo voy a decir. Uno, primeramente incluye un compromiso. Amén, hermanos. Este compromiso, hermanos, habla acerca de un compromiso que tenían los padres desde que los niños eran pequeños. ¿Estamos aquí, hermanos? Desde que los niños, ¿qué, hermanos? Eran pequeños. ¿Quiénes hacían primero los compromisos, hermanos, en un matrimonio? Los papás. Amén. Cosa que no es aquí, no es algo que hacemos nosotros. Los padres, hermanos, eran los que se comprometían prácticamente en entregar a sus hijos en el matrimonio en el futuro. Los padres. Amén. En este contexto, hermano, era la decisión de los padres. Desde muy pequeños, escúcheme, desde que estaban a veces en brazos. Y lo digo con todo respeto, como en el pueblo judío, hermano, todos tienen la gracia de Dios, tienen todos buen parecer. En ese aspecto no había problema, ¿no? Porque gracias a Dios, digo, es una raza es la raza más pura que hay en la tierra.
Y el papá le decía al otro papá, ¿sabe qué? Yo quisiera que mi hija en el futuro tuviera un matrimonio con su hijo. Y hacían el pacto, hacían un acuerdo. No, eso no pasa aquí, ¿verdad? Eso no pasa aquí en nuestro México tan cultural que somos, entre comillas, ¿verdad? Pero vea, esto, hermano, le pertenecía a los padres, una decisión muy importante, es más, demasiada importante, porque dentro de lo que es la religión judía, hermano, y la cultura judía, los jóvenes son inexpertos para elegir. No tienen esa experiencia para elegir una pareja. Por eso la decisión para elegir una pareja era de los padres. Y así se evitaban grandes dolores de cabeza. Había un pacto, hermano, desde antes. Y en esta etapa del compromiso, hermano, era cuando los padres, sin mayores complicaciones, decían: mi hijo me pertenece, y mi hija, tu hija me pertenece, porque ahora hacemos el pacto. Amén. Hacemos el pacto. Se daban prendas, se daban garantías para que en el futuro, cuando ya los jóvenes estaban dispuestos para casarse, sacaban las garantías y decían: esta garantía me dio el papá fulano de tal, dando a entender que estaba comprometido con entregarme a su hija para mi hijo. Sacaban garantías, ¿sí? Y esto, hermano, daba al segundo paso del matrimonio. Ahora, este pacto, hermano, el primer pacto, que es el compromiso, sí se podía romper. No crea usted que se mantenía inalterable. No, sí se podía romper. Pero, hermanos, ha sido en este caso muy raro a que se rompa un compromiso, porque los judíos siempre han sido personas de compromiso. En el caso de sus relaciones en el matrimonio, en un negocio, en una empresa. Entonces pasaba a la segunda etapa del matrimonio, que es el desposorio. ¿Qué es el desposorio? A esto se le podía considerar, hermano, la confirmación del compromiso previamente establecido por la pareja, hermanos, y por los padres. Una vez adquirido este compromiso, se consideraban marido y mujer, aunque todavía, escúcheme bien, no podían vivir juntos. ¿Sí? No podían vivir juntos. Después de la ceremonia del desposorio, cada uno de los desposados se retiraba a su casa a vivir separadamente, esperando el siguiente paso que los uniría en matrimonio. ¿Estamos aquí, hermanos? Es decir, ya estaban grandes los jóvenes, o ya están, en este caso, aquí está la condición de María y José. Ya habían sido apartados desde muy pequeños, ya llegaron al segundo punto, al segundo nivel, en donde ellos, hermanos, delante de la ley, ellos estaban ya comprometidos, hermanos, para que en un futuro, hermanos, vivieran como marido y mujer. Pero aún todavía faltaba la tercera, hermanos, la tercera enmienda, que era la fiesta. ¿Sí? O era, en este caso, hermano, cuando se comprometían delante de todo el pueblo. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, hermano, el desposorio duraba alrededor de un año, y una vez adquirido, no se podía romper, a no ser por carta de divorcio. En este caso, como dijera Moisés. Pero aquí Jesús, hermano, habló acerca de que el divorcio en la ley de la gracia, pues ya no es permitido, ¿sí? Como cristianos. Y lo digo, hermano, con conocimiento de causa, ya no es permitido el divorcio en cristianos. Es decir, cuando dos cristianos se casan y se presentan al altar, o se casan, hermano, bajo la ley puesta por Dios, no se puede disolver un matrimonio.
porque se casaron bajo la ley de Dios, puesta por Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Y usted tendrá preguntas, aunque no es tiempo de preguntas, pero considere lo que dice Jesús. Cuando Moisés instituyó el matrimonio hasta cierto punto, dice, fue por la dureza de su corazón de ustedes. Porque ustedes son duros con la mujer. Porque ustedes no toleran a la mujer. Porque ustedes no aman a la mujer. Es decir, Jesús les dijo esto. Pero Jesús les recriminó y dice, Moisés dice, pero yo os digo, cualquier, ¿verdad?, mujer o persona o hombre, mira, para codiciarla, ya cometió, ¿verdad?, adulterio. Y dice, y bueno, el referente al divorcio, dice que solamente en caso de... Pero una vez lo expliqué, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan que lo expliqué? No habla en términos de una infidelidad. ¿Se acuerdan cuando lo expliqué? Hey, hermanos, ¿se acuerdan cuando lo expliqué? ¿Qué les expliqué cuando yo les hablé? Cuando Jesús dice, salvo por causa de... porque no dice adulterio, sino dice fornicación. ¿Sí se acuerdan lo que les expliqué, hermanos? ¿O no me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Me regreso. Jesús habló no en el contexto de la infidelidad en el matrimonio. Porque si bien, hermano, y estoy de acuerdo que puede haber infidelidad en el matrimonio, pero cuando realmente se ama, y aunque esto es un asunto muy difícil, en el cual me cuesta hablar, ¿sí me entiende? Porque es algo muy difícil lo que estoy diciendo. Pero puede haber perdón en un adulterio, ¿sí o no? Sí, puede haber. Pero eso ya, hermano, radica en la relación que tenga el matrimonio. ¿Sí me entiende? Y esto yo no me refiero, hermano, a que nosotros no pensemos que Dios lo permita. Dios no permite ese pecado, ni en ningún otro pecado. Hablando de mentira, chisme, orgullo, ningún pecado, hermanos, permite el Señor. Ni siquiera a lo que me refiero en este momento, pecados sexuales. Pero en dado caso que pueda haber, hermano, infidelidad en el matrimonio, cuando el Espíritu Santo obra, cuando el amor de Dios puede obrar en el corazón, puede haber perdón, puede haber reconciliación. Porque yo como pastor, no está para saberlo ni yo para contarlo, pero he tratado pecados, hermanos, de esa manera. Y gracias a Dios que los matrimonios están, ¿cómo se puede decir?, triunfantes. Y no es necesario, hermano, que digan, me separo por esto, por lo otro, y haya, hermanos, un montón de cosas y no salgan de los juzgados por esa situación. Puede haber perdón, puede haber misericordia, puede haber reconciliación. ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Sí, hermanos, aunque a veces no lo entendamos, ¿sí me entienden? Aunque a veces no lo comprendamos lo que dice la palabra. Pero cuando el apóstol Juan dice, hijitos míos, ahora somos hijos de Dios para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, ¿sabe? Ahí incluye el adulterio, ahí incluye, hermano, la fornicación, ahí incluye muchas cosas malas que muchas veces cometemos. Pero ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Ahora, cuando Jesús habló de la carta de divorcio, vuelvo a repetir, no se refirió a esa situación. Porque si bien, escúcheme bien, si bien puede haber, a pesar de que pueda haber perdón y reconciliación, hay muchos que ya no lo conceden. Hay muchos que ya no quieren a su marido o a su esposa, y dicen, no, yo mejor me separo de ti, te pido el divorcio y punto. Bueno, ahí, hermano, solamente es cosa de Dios y el matrimonio. Pero de que puede haber perdón, puede haber perdón. Puede haber misericordia, puede haber misericordia. De hecho, el adulterio, hermano, no está constituido como pecado de muerte. Muchos lo quieren tomar así, como un pecado de muerte. No. O sea, cuando habla la Biblia de pecado de muerte, significa que no tiene perdón. No, hermanos, el adulterio tiene perdón. Pero, escúchenme bien,
procuremos siempre ser puros en el matrimonio. No vaya usted a pensar, bueno, Dios me da permiso. No vaya a pensar usted eso. Dice la Biblia que cada varón debe tener su propia mujer, y cada mujer debe de respetar y someterse a su marido, porque ahí entra la fidelidad. Entra la fidelidad en el matrimonio. Amén. Y hermanos, si usted como varón ya le está perdiendo mucha atención a su esposa, eso es un pecado también. Usted no debe de dejar de ponerle atención a su esposa. Todos los días ponga la atención a su esposa. Y mujeres y las que están casadas deben también de poner atención a su marido. Sí, porque a veces ya llegan los hijos. Hijo, ya me metí a otro terreno, va. Pero así pasa, llegan los hijos. Llegan los hijos, como que el esposo ya no le importa a la esposa, ya le empieza a ver mal, que mira esto, que lo otro. Bueno, ¿para qué les digo? Si ustedes lo han vivido. Pero no, debe de perdurar el amor en el matrimonio. Y jóvenes, pídale a Dios una mujer realmente, o un hombre realmente, que Dios sea quien se las dé. No la anden buscando. Pídale a Dios: Señor, dime qué mujer me vas a dar. Señor, mira, yo me quiero casar. Dígale, pero con sabiduría de lo alto. No debe de haber descuido en el matrimonio, hermano. No debe de haber descuido. Pero a veces la mujer también se descuida. Ya no se viste como antes, como conoció al novio. Ya se viste como la chimoltrufia. Ya no se viste bien bonita. Ya no se pone esos vestidos cuando salía con el novio. Porque es que el hijo. Es que los quehaceres. No. Eso no debe de impedir para que la mujer se vista bien para su esposo. Agradando a Dios primeramente, lógicamente, después al esposo, ¿verdad? Pero todo es un término en todo, hermanos. Ahora, voy al punto. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Salvo por causa de fornicación. Es lo mismo que estamos tratando aquí. Suponiendo, escúcheme bien, suponiendo que María no hubiera dicho sobre su embarazo, y suponiendo, hermanos, que en el momento que José estaba ahí, hermanos, en la intimidad con María, y le hubiera visto su pancita, y le hubiera visto, hermano, esta cortina hay que amarrarla, ¿no? Le hubiera visto, hermano, sí, le hubiera visto el vientre, ¿no? ¿Qué se imagina que hubiera hecho José cuando si viera a María de esa manera? Sale ante los jueces, porque resulta que un matrimonio judío, para considerar que la mujer es virgen y el hombre es virgen, ¿qué cree que hacen los padres? Están afuera de la recámara y con los jueces o los que los casaron, esperando a que el novio salga y diga: mi esposa sí es virgen. Pero si fuera lo contrario, también lo tiene que decir. Sale y dice: ¿saben qué? Ustedes no me dieron a su hija virgen, por tal yo la rechazo. He ahí cuando Jesucristo dijo: salvo por causa de fornicación. No dice adulterio, léalo ahí, léalo. No, ahí dice fornicación. Bueno, no le buscan, yo le busco, porque yo creo que si no le busco yo, no le buscan ustedes. Pero vea lo que dice, alaba el Señor. Gloria a Dios. Cristo vive. En el Sermón del Monte, vea lo que dice el capítulo en Mateo 5, capítulo 31. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Vea, ¿qué es repudiar? A ver, ¿qué es repudiar? Que no la ama. ¿Pero por qué no la ama? Porque ya, dicen entre comillas, ya no es la misma de antes, ¿no? Ya cambió su cuerpo, ya su cara ya no se ve bonita,
ya esto, ya lo otro. De veras, hermanos, es que el cuerpo cambia. ¿O no? Y entonces el marido dice, no, está tu carta, ya vete con tus papás. No. Salvo por causa de, ¿qué dice ahí? Pero yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de el pecado de fornicación. Cuando la jovencita y el jovencito se van al ¿cómo le llaman? Al lecho conyugal, a consumar por primera vez su matrimonio. Ahí el marido reconoce que su mujer es virgen. Y sale y dice, mi mujer es virgen. ¿Y todos qué? Hacen fiesta. Entonces sí sigue la fiesta. Hasta por un mes. Y los que tienen dinero, hasta un año. Salomón hacía fiestas todos los días porque se casó 300 veces. Imagínense. Salomón tuvo 300 esposas. Pero eso fue en el pasado. Fue cuando Dios, hasta en su voluntad permisiva, porque hay una voluntad absoluta y una voluntad permisiva. En la voluntad absoluta, Dios no quiere que hagamos, hermano, lo que su palabra dice absolutamente. Pero Dios le permitió a Salomón porque era un rey. Y en aquel entonces los reyes tenían esa tradición, esa costumbre, que entre más hijos, más mujeres, era un rey de renombre. Pero ella se quitó. Amén. Ella se quitó, hermanos. Ahora cada varón debe tener su propia esposa. Entonces, ¿cuándo entra el asunto de aquí? Que María, hermano, por eso tuvo miedo. En el momento, hermano, de vivir con José. Por eso Dios intervino también en la vida de José. Para que José entendiera, hermano, que no era cuestión de ella, ni era cuestión de José, sino era cuestión de Dios. Amén. Dios estaba ordenando todo. Imagínense, cuando José recibe el sueño, dice que él tuvo también temor. Y él tuvo temor de ¿qué? De difamarla. Porque si él hubiera difamarla, ¿qué cree usted que hubiera pasado con María? La hubieran apedreado. O la hubieran acusado, hermano, de una doncella que se había amancillado, que en este caso había perdido su pureza y su virginidad. Por eso el ángel también contribuyó, hermano, a visitar en sueños a José, diciéndole, mira José, tú no temas lo que de María tiene, porque es del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo. Tú recíbela, porque de todo lo demás se va a encargar Dios. Entonces entra el tercer punto del matrimonio, la tercera etapa, que se le llama, hermanos, el matrimonio consumado. Amén. El cual, hermano, era la consumación de todos los votos y les daba entonces la facultad de vivir juntos y gozar de privilegios de los casados. Por tanto, podemos comprender mejor el desarrollo de los acontecimientos, hermanos, si comprendemos mejor sus aspectos culturales. Amén. Fue en la etapa, hermanos, del año del desposorio que la Biblia dice que María fue visitada por el ángel. O sea, en la segunda etapa del matrimonio. Amén. No desde su niñez, porque eso lo hicieron los padres, sino en la segunda etapa recibe la visita del ángel y le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y entonces empieza el relato, hermanos, que ya leímos. Alabe al Señor. Gloria a Dios. Cristo vive. Amén. Fue la etapa, hermanos, del año del desposorio, y fue antes que se juntase con José, ya para consumar su matrimonio de una manera verdadera. Definitivamente, hermanos, esto es algo bien importante. Y definitivamente, al enterarse que María estaba embarazada, José la amaba. Por eso no quiso difamarla, porque José amaba a María. Y él dijo, no es posible. Se durmió con ese temor. Y es cuando Dios le dijo a José que todo era de parte de Dios. Amén. En este versículo dice que el Señor se le apareció a José en sueños y le dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Alabe al Señor.
Entonces, hermanos, la obra del Espíritu Santo fue en María, porque el Espíritu Santo fue el que obró hermanos, en el nacimiento de Jesús. Mateo 1:20, alaba el Señor. Y el Espíritu Santo fue el agente, hermano, que también estuvo con Jesús en muchos aspectos de la obra, en este caso, hermanos, de la obra de Jesús en la tierra. Alaba el Señor. Jesucristo fue, hermano, en su encarnación, lo quiero decir así, en su encarnación fue dirigido, fue lleno por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo de Dios fue el que intervino, hermano, en la concepción milagrosa en la vida de María, en la encarnación del Hijo de Dios. Alabe al Señor. Ahora, ¿cómo se va a llamar su nombre? Su nombre, hermanos, ahí en Mateo 1, por favor, hermanos. Bueno, pues por la explicación que le di del matrimonio, ya no voy a dar algunos puntos, porque si no, no vamos a terminar hasta las 7 de la noche. Pero vea lo que dice Mateo 1, el versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús, hermano, tiene un significado importantísimo, tomando en cuenta la obra redentora. La palabra Jesús significa el Salvador. Amén. O también significa, en el griego más profundo, el Señor es el Salvador. Amén. Cuyo equivalente en hebreo, hermano, es Yehoshua o Yehoshua. Este nombre Yeshua, hermanos, es una variante de Josué, ¿sí? Que fue el servidor de Moisés. Josué en el hebreo se llamaba Joshua. Y en este caso, hermano, Jesús viene del griego Yehoshua, que significa, hermano, Jehová o el Señor es el Salvador. Amén. Y también tenía otro nombre, el nombre Emanuel. Amén. Amén. Emanuel. La palabra Emanuel, todos lo sabemos, significa Dios con nosotros. Alaba el Señor. Y es una profecía, hermanos, de Isaías 7:14. Amén. Que dice así: por tanto, el Señor mismo dará señal, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Lea por favor Isaías 7:14. La palabra hebrea también habla de doncella, una doncella. Amén. Y la palabra virgen también, hermanos, significa una doncella pura, que no ha tenido relaciones sexuales y por ende aún no se ha casado, aclarando, hermano, su virginidad y dejando claro el nacimiento virginal de Jesús. Su nacimiento fue sobrenatural, y María concibió por obra del Espíritu Santo, y no como consecuencia, hermanos, de una relación sexual, tal y como lo detalla Lucas, cuando María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, no he tenido relaciones. Y aquí entra el milagro de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y el poder del Altísimo te cubrirá. Amén. Esto, para la razón humana, hermano, puede ser un misterio. No sabemos, hermanos, la forma de cómo el Espíritu Santo obró, hermano, en el vientre de María. Lo cierto, hermano, que aquí estamos hablando de un milagro. Amén. De un milagro que a lo mejor la razón humana, hermanos, no comprenda, pero es un milagro que se hizo realidad. Es un milagro, hermanos, que aún todavía hasta este día se puede decir, hermano, que fue una realidad.
Es mentira que María se mantuvo virgen, siempre virgen. No. Por eso dice aquí, hermanos, el versículo 25 de Mateo 1. Vea, eso es bien importante que usted y yo lo sepamos. Dice, pero no la conoció. ¿Qué significa esto? Que no tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Hasta después qué? Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, ¿cuántos hermanos tuvo Jesús? Alaba el Señor. ¿Tuvo Jesús tuvo María más hijos? Sí, María tuvo más hijos. Marcos 6:3. Tuvo María 6 hermanos más hijos. Es decir, Jesús tuvo más hermanos. Ahora, hay una doctrina, hermano, herética, que no es bíblica. Una doctrina, hermano, que es contra la Biblia, que se le llama, escúcheme bien, la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué enseña esta doctrina herética o antibíblica? Una vez ya lo comenté aquí. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan que bueno, ¿quiénes fueron católicos? ¿Quiénes fueron católicos? ¿Me pueden decir algo de esa doctrina? ¿No? No la enseñaron, ¿va? Bueno, no. De hecho, mire, esta doctrina esta doctrina es una de las doctrinas más nuevas del sistema católico romano. Porque, mire, desde el año 325 se inventaron las doctrinas católicas romanas. De hecho, por ejemplo, la adoración a los ídolos, a los santos, que en este caso lo hago con comillas, fue del siglo IV, por ejemplo. Sí, por ejemplo, la infalibilidad del Papa fue, hermanos, del siglo XII. Sí, ahí están, por ejemplo, la venta de las indulgencias fueron, hermanos, más o menos como del siglo XII igual. Cuando Martín Lutero levantó la reforma, él estaba en contra de eso, pero la doctrina de la Inmaculada Concepción de María se confirmó en el año 1950. Se estuvo trabajando desde el año 1918, 1920, pero en el Concilio Vaticano II, que fue más o menos en esa época, hermano, se confirmó y se puso como una doctrina fundamental en el sistema católico romano, la iglesia del diablo, yo le llamo también así. Perdóname la expresión, hermano, pero mire, yo le voy a decir una cosa. Yo he estado estudiando mucho ahorita el sistema católico romano porque voy a dar clase de eso más adelante. ¿No se imaginan ustedes, hermanos, las obras pecaminosas que esa iglesia tiene? Aún en la actualidad. Aún en la actualidad. Si ustedes supieran, hermanos, que el Papa actual que está hoy, Francisco, que su nombre común es, ¿cómo se llama? Joaquín. Él es uno de los masones con un nivel más alto y sobre todo satánico. Está comprobado, hermano, que todos los jerarcas católicos romanos tienen un nivel de la masonería más alta. Son masones y sobre todo, hermano, hacen pacto contra hacen pacto con el diablo, con el enemigo, para destruir, hermano, todas las religiones, sobre todo la religión cristiana evangélica. Y lo digo, hermano, bajo conocimiento de causa. Aparentemente un católico romano ora, lee la Biblia. Cuidado, hermanos, cuidado. Mire, por eso le digo, eso lo voy a dar en los primeros cultos a partir de los siguientes meses, después de estas fechas. Pero estoy estudiando libros actuales que hablan acerca de todo lo que está tramando, hermanos, el sistema católico romano en este año, que se le llamó para ellos un año de acuerdo y concordia con todas las religiones que hay en el mundo. De hecho, el Papa, dichoso Papa Francisco, el Papa Francisco hizo pactos con muchas religiones en este año.
Se le sacó fotos con los jerarcas ortodoxos, se le sacó fotos con los jerarcas musulmanes, de Alá, con los hindúes, y hubo un acuerdo mundial, hermano, de que en el futuro, para que no haya pleitos y no haya, hermanos, guerras, pues que todos vayamos al punto de que va a haber una sola religión. Pues es la maquinaria del anticristo. Es lo que está haciendo el anticristo, el enemigo a través del anticristo, hermano, para que el diablo, hermanos, gobierne el mundo en el tiempo de la gran tribulación. Pero tiene todo su origen en el acuerdo que está haciendo el sistema católico romano con todas las religiones. Ahora, ustedes han oído de Bill Gates. Bill Gates en este año inventó, hermano, no se le llama chip. De hecho, no recuerdo el nombre, pero es una pieza más poderosa que el chip. Y él tajantemente, hermano, dice lo siguiente: esto servirá en el futuro para tener control de la humanidad. Se le va a imponer a todos los seres humanos en la frente o en una parte de lo que es la cabeza, hermanos. Pero ¿sabe hacia dónde vamos? O sea, hacia dónde va el mundo, o hacia dónde va el sistema, hermanos, religioso mundial. Le está preparando el camino al anticristo. Es como el sello. Bueno, el sello 666, ¿verdad? La marca de la bestia que dice Apocalipsis. Hacia allá estamos, hermanos. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque la Inmaculada Concepción de María es una de las doctrinas más, escúchenme bien, más sucias, más antibíblicas, más en contra del Señor, hermano, porque a María lo toman como una diosa. ¿Sabe lo que dice la doctrina de la Inmaculada Concepción de María? Dicen lo siguiente, y escuchen lo que le voy a decir. Número 1, María, a pesar de que tuvo a Jesús, siempre se mantuvo virgen, según la institución católica romana. 2, María ascendió al cielo como Jesús, siendo siempre virgen. 3, María está intercediendo ante Dios en el cielo, siendo siempre virgen. Mentira, mentira, mentira. Si bien María fue una mujer temerosa, fue una mujer fiel, fue una mujer obediente, pero ella no está intercediendo en el cielo ni por usted ni por mí. Y hermano, y vea lo que dice, y aquí tengo la cita, y ya lo leyó usted, hermano. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? ¿Cuántos hijos tuvo María? ¿Y sabe cuál es sobre todo, hermano, la sarta de comentarios que dicen los jerarcas católicos referente a esto? Que eran sus primos o eran sus hermanastros. Es decir, como que María se casó con otra persona. No. Por favor, hermanos, despertemos y leamos la Biblia y sepamos y prediquemos la verdad. María tuvo, hermanos, más hijos. ¿Y sabe lo que dice? Es que eran sus hermanastros. Sí, pero resulta que en el griego, hermanita, gracias por esa opinión, pero resulta que en el griego aquí, hermanos, ¿dónde están? ¿En Marcos? Dice que el griego es hermanos de sangre, porque hay hermanos espirituales, que es otra palabra griega, pero aquí el griego que se usa, hermanos de sangre. ¿Se me comprende? Hermanos de sangre quiere decir que son de la misma mamá o del mismo papá en este caso. Y no lo digo, hermano, para que nos sintamos así, ay, hermano, habla fuerte y me siento ofendido. No, vea la palabra. María tuvo más hijos y tuvo hermanos. Jesús tuvo hermanos de sangre, que ahí entra el griego, hermanos de sangre, en el griego aquí en Marcos. Y María, hermano, fue al cielo no porque fue virgen, no, porque fue obediente, porque fue temerosa, al igual que Pablo, al igual que Pedro, al igual que Juan, al igual, hermano, que los apóstoles, y al igual que usted y yo, que vamos a ir al cielo cuando el Señor nos recoja y venga por nosotros. Hermanos, lo digo en esta temporada. ¿A quién adoran más en esta temporada? ¿Cuántos millones fueron, hermanos, a la Basílica de Guadalupe? Según los estudios de mercado, aproximadamente 11 millones, hermanos, fueron allí. Y sabe,
Y yo lo catalogo como el engaño más grande de Satanás. Porque no adoran, hermanos, a Jesús, no adoran al Padre. Le han cambiado la adoración. Y es lo que duele al corazón, y es lo que debe de doler al corazón del cristiano. Yo veía en la televisión, hermano, cómo van de rodillas. Van de rodillas ahí, cargando algo atrás y de rodillas. Digo, Señor, yo le decía a mi esposa, ¿ves cómo el hombre todavía está obteniendo su salvación? Ve cómo tiene que pagar, hermanos, ahí dar algo, dar una ofrenda, dar una limosna, dar algo para que se sienta perdonado. Y no sabe cuántas camionadas, hermanos, de camionetas de valores sacan desde toda esta semana, pero sobre todo después del 12. Sacan aproximadamente 15 camionetas de valores llenos del dinero de la Basílica de Guadalupe. Y no crean que son camionetas así como millones. Señor que trabajaba allá, y todos los días se llevaban las flores que le llevaban ahí, y todavía llevaba como paquetes de rayas y que ven que le echan allá los, llevaba así porque siempre nos cambiaban los billetes ella, y se lo llevaban, y si se lo pagaban con las monedas, pues se las robaban, pero llevaba sus paquetes de 10 y así. Pero es el engaño, hermano, que hay. Es el engaño más grande del Vaticano y de Satanás. ¿Quién murió por usted y por mí? ¿Quién intercede por usted y por mí en el cielo? ¿Quién derramó su sangre por usted y por mí en la cruz? ¿Quién vendrá por usted y por mí? Listo. Y se cierra con el punto de 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores hay en el cielo? ¿Cuántos? Uno. ¿Y quién es ese uno? Jesús. Jesús es el único mediador. Léalo, hermano. Ahí en 1 Timoteo 2:5, alaba al Señor. Ya vamos a dar gracias a Dios por el tiempo. Perdón, hermanos, ya me estoy pasando. Pero vea lo que dice. Ya no di por terminar mi tema, pero vea lo que dice, hermanos. Alaba al Señor. 1 Timoteo 2:5, ¿qué dice? Léalo usted conmigo. ¿Qué dice? 1, 2, 3, léalo. Porque hay un solo mediador entre Dios, en este caso el Padre, y los hombres, que somos la creación. ¿Quién? Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores hay en el cielo? ¿Cuántos hay en el cielo que está ya, hermanos, a la diestra del Padre? Dice la palabra, ¿verdad? Que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No es, hermano, María como la gente ha dicho. No es ni siquiera, hermano, la palabra Guadalupe está en la Biblia. Ni siquiera la palabra Virgen de Guadalupe, hermano, está en la Biblia. No, hermanos, ella no es redentora, ella no es mediadora. Ya leímos en la Biblia, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Habla de su muerte en la cruz como hombre. Habla de su muerte en la cruz como hombre. Es el único adorado. Siempre le han dicho eso, siempre desde que se inventó precisamente el año 1950, siempre le pusieron ese calificativo. Es que ¿Sí? como es la que Dios nos ha dado a Jesucristo, y tenemos que respetarla. Digo, pues nosotros no le decimos nada, pero no la adoramos tampoco a ella, ¿verdad? Para nosotros. Y para no meternos en situaciones, hermanos, cuando a mí me preguntan, ¿no la respetas? Sí la respeto. ¿No la reconoces? Sí la reconozco. Pero es muy diferente decir que la adore, y que le pida, y que le ore, y que yo le honre. No, porque la Biblia no dice eso. La Biblia habla acerca de que al único Dios que tengo que adorar y tengo que respetar, a quien tengo que tenerle temor, a quien tengo que adorar, se llama Jehová de los ejércitos, o Jesucristo el Hijo de Dios. Hermanos, vuelvo a repetirles, en esta temporada festejémosle a Cristo. Por eso mi punto principal era esto, que le festejemos a Cristo.
Que le demos gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, quien dejó su trono en el cielo para redimirnos y limpiarnos de toda maldad con su sangre preciosa. Eso es la Navidad, hermanos. Amén. Eso es la Navidad. Y el nombre que tiene Jesús o que tiene el Hijo de Dios es el nombre, hermano, por el cual usted hemos sido salvos, en el nombre de Jesucristo. De tal manera, hermanos, que bueno, no di todo mi tema, porque pues metí otras áreas, pero también son importantes. También son muy importantes, hermanos. Pero llévese este pasaje. Tengamos la actitud, hermano, de María. ¿Cuál fue la actitud de María? Mire, y con eso, póngase de pie, y con eso quiero concluir. La actitud de María, hermanos, en Lucas. La actitud de María en la Navidad, que usted y yo tenemos que tener en esta hermosa Navidad. Por encima, hermanos, de disfrutar una buena cena, etcétera, ¿verdad? Esa actitud de, hermanos, de María. Primeramente, se autonombró sierva. Una actitud de sierva, una actitud de siervo. Lucas 1:38, hermanos. María fue sierva. Léanlo, dice, entonces María dijo, he aquí que la sierva. Tenemos que ser siervos como ella. Ella, hermano, fue una sierva porque fue el vaso que el Padre escogió, y ella fue una sierva en ese aspecto. 2, aceptar la voluntad como María. Aceptar la voluntad de Dios como María. Dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, le dijo en este caso María al ángel. ¿Por qué? Porque María aceptó la voluntad de Dios. Amén. María aceptó la voluntad de Dios. Y también, si usted lo quiere leer más adelante, María adoró a Dios, hermano, porque Dios miró su bajeza. Vea lo que dice en Lucas, hermanos, ahí en este mismo libro, en el capítulo número 2. No, perdón, es, hermanos, en Lucas 1. Adore a Dios como María lo hizo en esta Navidad. Versículo 46. 1:46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y luego, ¿qué más? Pues he aquí, desde ahora me dirá bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Es decir, ella alabó a su Dios. Amén. Tengamos esa actitud. 1, ser siervos. 2, aceptar la voluntad de nuestro Dios. 3, alabar a Dios como esta mujer. Esta mujer no se autolavó, no hizo que Elizabeth se le arrodillara o estando, por ejemplo, hermanos, yo solamente veo una observación aquí y con eso concluyo ya. Perdón por mis conclusiones. Pero cuando los magos vieron a Jesús allí, dice que lo vieron y se regocijaron cuando vieron la estrella de Belén, y dice que se reposó ahí en la casa de donde estaba Jesús. Yo le pregunto a usted, y quiero que me conteste honestamente y con sinceridad, ¿a quién adoraron? Aún estando María ahí. No llegaron y dijeron, no. Vieron al niño Jesús y se regocijaron y lo adoraron y le dieron oro, incienso y mirra. ¿Y adoraban acaso? Ahí estaba María. ¿Por qué no fueron los magos y hicieron como la gente hace? No lo hicieron, porque los magos, bajo la profecía que ellos leían, hermano, del Antiguo Testamento, entendieron a quién deberían de adorar. Y cuando llegaron ahí a la cuna y vieron al niño Jesús y lo vieron, hermanos, dice que le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y literalmente se lee el griego proskuneo, que es adorar, o doblar rodilla o besar los pies. Es lo que le hicieron al niño Jesús, a nadie más. Y sabe, y con eso yo concluyo, para quien es la honra y la gloria en esta Navidad. Da gracias a Dios por eso. Da la honra al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición, por tu amor.
porque tú nos has dado la oportunidad de conocerte, Señor, y ahora te adoramos, ahora te exaltamos, ahora te damos a ti la gloria y la honra y la adoración. Señor, gracias porque te hemos conocido a través de tu palabra y a través de la obra de tu Espíritu Santo te hemos conocido. Gracias, Señor, por esta inmensa bendición que nos das. Gracias, Padre, por